Bien, saludos cordiales con todas las personas que estén viendo este video. El día de hoy, bueno, vamos a poner el temario para el día de hoy. Es el último video de la serie de estos 3 videos que van a hacer en total de el tema de operaciones o operación de equipos de acarreo. Algunos ingenieros consideran que la actividad unitaria de acarreo es una de las más complejas con la actividad unitaria de voladura. ¿Por qué acarreo? Recuerden que uno de los mayores gastos o los gastos más fuertes que vamos a tener en las operaciones unitarias a dar en lo que es el acarreo. En nuestros camiones, por ejemplo, como les mencioné la clase pasada, supongamos que tenemos, bueno, vámonos a una imagen. Supongamos que tenemos este camión CAT 793F. Tenemos los neumáticos, cada neumático está alrededor de $40,000. En total tenemos 6 neumáticos, sería $240,000. Y bueno, el camión también veíamos que aproximadamente estaba $5 millones. Entonces, podemos tener una flota de 40, 42 más camiones en una en gran minería, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya por eso, ¿no? Y además, el ver el tema de neumáticos, presiones, sensores, todo lo que hemos estado viendo en las clases pasadas, ya es algo fuerte, ¿no? Entonces, hoy día, como les mencioné en la clase pasada, vamos a acabar con lo que es con ejercicios prácticos para determinar lo que es un KPI, ¿no? Interesante, que es la productividad de camiones en gran minería. Vamos a ver para un camión 797F y si nos da 793F, o ustedes ya lo hacen. Y bueno, ¿no? Tenemos eso, que vamos a verlo después, pero para ir a ello necesitamos recordar todo lo que hemos visto, pero porque es importante, ¿no? Si no tenemos en clara todos esos conceptos que les he dicho, estaríamos calculando por gusto, ¿no? A los días se les va a olvidar, o inclusive a las horas. Entonces es importante que si tienen claro los conceptos, ya van a entender cómo funciona y ya van a entender mejor esto de la productividad, que nosotros lo vamos a calcular en metros por hora, unidades internacionales. Recordemos que también tenemos otras unidades, ¿no? Que yarda, yardas u otra, que son unidades imperiales. Entonces ya bueno, lo que vamos a hacer en primera instancia va a ser repasar, luego vamos a tocar algunos temas importantes que necesitan sí o sí entender para entender el taller. Y primero vamos a empezar con un repaso general y rápido porque la clase pasada también me demoré explicando un repaso de la clase uno, pero creo que fue más conciso y para que se les quede. Entonces, hemos empezado el curso viendo, por ejemplo, les di un consejo importante. Bueno, primero para entender esto, vamos a suponer que estamos en un frente. Vamos a suponer que tenemos una fase, cresta, toe. Bueno, y acá va a estar, ¿no? El toe. Y supongamos que tenemos una pala acá, que va a estar minando una zona que ya ha sido explotada. Y acá se encuadran los camiones. Recuerden que cuando tenemos camiones así en los dos lados, se dice que la pala los está cargando en dos cachetes o carguillo bilateral en ambos lados. Entonces, vamos a recordar primero lo que teníamos acá. Les dije en primera instancia que si querían aprender de equipos, o lo básico que tenían que saber era el modelo, serie y la capacidad que tiene el equipo. Por ejemplo, hablando de esta pala, digamos puede ser una pala, bueno, antes era PIH, ahora es Komatsu. Komatsu, una 4100 con una capacidad de balde de 100 metros cúbicos, no, de 100 toneladas. Entonces, ya es importante saber estos parámetros, ¿no? Por ejemplo, camión, digamos, un camión CAT 797F de 250 toneladas. Entonces, ya se hace una idea, ¿no? En en cuántas veces o en cuántos ciclos de la pala llenaría el camión, ¿no? En 2.5, ¿no? Si tenemos ese tipo de pala versátil, ¿no? Recuerdan que esta pala es eléctrica. También tenemos, bueno, estamos viendo lo que es el tema de acarreo, no hemos visto cargueo todavía, va a ser en las próximas clases, si me da la disposición de tiempo. Esta es una pala eléctrica. Y bueno, no lo que estamos viendo así camiones, por ejemplo, otro que también hemos visto es el Komatsu 930E.
de 290 toneladas. Y para cómo variaban esas toneladas, porque una cosa es el balde de la pala y otra cosa es la tolva, la capacidad de tolva que tienen los camiones mineros. Entonces hemos visto lo que era la política de carga 10-10-20, que si no la tienen claro, por primera vez la escuchan, está en los dos videos que ya están de este tema en esta lista de maquinaria y equipo minero y operaciones mineras. Entonces ya tenemos eso, política de carga 10-10-20, que básicamente nos dice el rango, ¿no? Un rango óptimo, un rango máximo, debe ser sobrepasado y otras cosas. Eso ya lo pueden revisar ustedes. Ahora es entender el ciclo del camión. Como les dije, el camión se encuadra, la pala lo empieza a cargar y es una parte del ciclo. No tenemos cuatro. Uno es camión cargándose. Otro, cuando ya está cargado, se desplaza. Recuerden que les dije que teníamos diferentes clientes, ¿no? No solamente planta. Uno puede ser planta, que generalmente se lleva una chancadora primero para reducir la granulometría y no llevar toda esa granulometría porque sería mucha distancia que tendrían que recorrer los camiones, llevar a esa chancadora y de la chancadora ya se usa fajas, ¿no? Ahí reducimos bastantes costos. Generalmente lo llevan a una chancadora y esa chancadora se va a planta. Entonces, un primer cliente es planta. Otro sería para la formación de nuestra presa de relaves, que también tenemos que dar material, tipos de rocas, ¿no? Bueno, por ejemplo, calizas, areniscas, eh, o en general rocas carbonatadas. Bueno, eso ya es algo general. Otro va a ser desmonteras, otro va a ser los stockpile. Entonces tenemos muchos, por decir así, muchos clientes o muchos lugares que alimentar. En el caso del stockpile, recuerden que era para una ley marginal. Y si no saben qué es ley marginal o ley de corte, que se relaciona con la ley de corte, hay un video de planeamiento, diseño y planeamiento de minado que pueden ver. Hay tres videos muy interesantes. Y bueno, no pueden ver. Acá estamos haciendo un repaso. Si no lo tienen claro, pueden ver esos videos que les digo. El primero sería, ¿no? El video número uno de diseño y planificación de minado. Ahí hablo de leyes, o ahí dice, ¿no? En el video, NSR, ley de corte y otras. Entonces ya, ese es uno. ¿Dónde podemos llevar el material? Estamos viendo el ciclo, ¿no? Camión cargándose. Ese ciclo donde puede llevar es camión desplazándose cargado. Luego cuando llegue a esos sitios, camión descargando. Y luego cuando termine de descargar, y es donde empieza el ciclo, camión desplazándose descargado. Ahí es donde empieza el ciclo. Entonces, eso es. Ya bueno, como les dije, eso es importante que lo tengan en cuenta porque vamos a ver ahora, para finalizar esta primera parte, lo que es productividad de camiones mineros en metros cúbicos por hora. Les expliqué de las unidades. ¿O fue en la otra parte? Creo que sí les expliqué las unidades. O creo que fue en el otro. Bueno, tenemos unidades imperiales de internacionales. Vamos a trabajar en unidades internacionales que es metros cúbicos por hora de este KPI de productividad. Y bueno, otro punto que vimos también fue ya la parte mecánica de los equipos, el tren de fuerza, tren de potencia. Y era interesante, ¿no? Por ejemplo, en el tren de fuerza o a los camiones que se les dice a los camiones mecánicos, que tienen un tren de fuerza en base a una propulsión mecánica, y a los camiones eléctricos que les dice tienen una una propulsión eléctrica. Y bueno, ¿no? En el tren de fuerza, por ejemplo, para una propulsión mecánica, teníamos lo que era el motor que pasaba a un convertidor de torque. Ese convertidor de torque transmitía, ¿no? Ese mecanismo no giratorio mecánico al eje cardánico o al cardán. Llegaba a la caja de transferencia, se transmitía por el transmisor y llegaba, ¿no? Al diferencial y a los mandos finales. Y eso, bueno, ¿no? En la caja de cambios nos permitía hacer los diferentes cambios, ¿no? Que tiene el camión minero, primera, segunda. Y todo ese sistema permite que el camión pueda avanzar o retroceder, ¿no? Es como les dije que era como la columna vertebral, ¿no? De ese equipo. Bueno, algo similar con lo que era para camiones de propulsión eléctrica. Otro tema que vimos también era que estos camiones, por ejemplo, los CAT tenían un sistema BIMS. El sistema BIM, si no se acuerdan, es el sistema de monitoreo de información vital que usa CAT. Y para Komatsu teníamos lo que era el Payloader Meter, que es lo mismo, pero para Komatsu. Lo dice, ¿no? Te da todo, ¿no? Productividad, registro,
la carga que está, cómo es el equipo en tiempo real, payload loader meter. Entonces ya teníamos eso, ¿no? El BIMS y el payloader meter. O simplemente no es payloader, es payload load meter. Ya, entonces teníamos eso, ¿no? Es un repaso, como les digo, a grandes rasgos. Otra cosa que vimos fue, ya, les decía que el camión tiene diferentes sensores. Esos sensores pasaban, primero llegaban a los ECM, que tenía señales de entrada, ¿no? Que enviaban los sensores. Ese ECM lo analizaba y enviaba señales de salida. Esas señales de salida llegaban a los actuadores. Y si la situación era crítica, podían parar al camión, ¿no? O no es para recordar, si no recuerdan o quieren saber más del tren de fuerza, tren de potencia, cómo funciona mecánicamente, pueden ver el otro video. Y vimos, ¿no? Algo que vamos a utilizar ahora. Por ejemplo, acá tenemos un camión CAT, este tipo de tolva o como esta. Este es un tipo de tolva que se llama MSD2. Este tipo de tolva es especial para minería, MSD2, y co- para los camiones Komatsu, que bueno, no tenemos acá un modelo, es diferente, no es MSD2. Para el caso de Komatsu utilizábamos lo que eran los DT, bueno, este es un modelo, los High Load en general, High Load, esos usábamos en general. Entonces también vimos, ahora que recuerdo, vimos el regado tipo bandera, vimos la inspección en los diferentes niveles que hacíamos, planta, piso o plataforma. No estoy mal, este es piso base, este es plataforma y este es cabina. Vimos las partes, ¿no? Por ejemplo, esta era la antena de dispatch, los neumáticos, la posición de los neumáticos primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta. Vimos que la transmisión o los mandos finales solo llegaban a esta parte final de los neumáticos de atrás y los neumáticos de adelante solo llevan rodamiento. Vimos partes, también como les dije, en esta posición número 1 tiene que ir el neumático más nuevo, si quieren saber por qué vean el video pasado, pero básicamente es por el impacto o la onda que se generaría en caso reventase ese neumático, ¿no? Radialmente era 15 metros y longitudinalmente 500, ¿no? Entonces realmente afectaría al operador. Entonces vimos más partes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, bueno, acá era lo que es el radiador o sistema de enfriamiento del motor, la escalera principal, escalera secundaria, nivel de plataforma, barandas, cabina. Esto eran los filtros de aire de admisión. Vimos también el espejo que forma parte del lado visible. Hemos visto el labio superior, labio inferior, estas vigas, el camión, la víscera. La visera, acá tenemos dos de eso que les digo que es el filtro, los filtros de aire de admisión. Teníamos otra antena por acá también que era una antena como de geolocalización global. Y bueno, la última vez tenía tres tipos de pedales. Un pedal de aceleración, otro pedal de freno de servicio y otro pedal de freno de emergencia. Pero les decía que para rampas generalmente usábamos lo que era el control de retardo del equipo, que básicamente es como un sistema de frenado cuando automático que se activa cuando se descienden rampas negativas. Eso nos permite que el camión no incremente su velocidad, ¿no? Sino se mantenga una velocidad constante. Y bueno, no, este sistema lo teníamos tanto para camiones CATS y para camiones Komatsu. Bueno, no, podemos usar los pedales si vamos a si vamos a velocidades menores a 8 kilómetros por hora, pero si vamos a más, ya usamos este freno, este control de retardo del equipo, ¿no? Y lo vamos a ver hoy día. ¿Cuánto tiempo llevamos? 14. Bueno, sí, eso sería el resumen. Si quieren, bueno, por eso es un resumen, ¿no? Si quieren ver algo completo, estén ya en los videos que ya están colgados en el canal, en la página, bueno, en la lista de métodos de explotación. No, perdón, de maquinaria de equipo minero y operaciones mineras. Entonces, bueno, para entender
Acá tenemos diferentes modelos de lo que son camiones CAT. Recuerden que tenemos una Tolva MCD 2. Acá estamos viendo, por ejemplo, el tipo de carga, ¿no? Acá está colmado y aquí está a lo que es al ras, ¿no? Al labio superior. Ya bueno, recordemos que siempre buscamos esto, ¿no? Y no buscamos para nada que haya material sobre la visera. Va a desgastar o con el tiempo, ¿no? Puede colapsar y bueno, puede traer incidentes, accidentes, problemas al equipo, etcétera. Por ejemplo, algo interesante que les mencionaba la clase pasada era del equipo 777, 777 de CAT, por ejemplo, de la serie F, que bueno, a partir para abajo ya no se usan estos camiones, ¿no? Porque recuerden que con el tiempo ahora tenemos palas con grandes capacidades como esa que les mencioné del balde de 100 toneladas. Entonces, por ejemplo, ese está entre los 90 y 100 toneladas, entonces ya no nos conviene usarlo, ¿no? Algunas minas que han hecho con esto era lo que les decía, ¿no? Para el regado. Han quitado la tolva y han puesto ese tanque, ¿no? Con aspersores para regar las vías. Bueno, no son cosas, ¿no? De automatización, de cambio, porque ahora usamos, lo que se usa, lo que se sigue usando es el 793, el 797, y bueno, ¿no? Esos son los que se usan. El que todavía está bueno, en funcionamiento, en operaciones acá en nuestro país es el 793 con mayor frecuencia. Entonces, tenemos esto, ¿no? Pueden aprender estos modelos y como les dije, la capacidad que tienen. Por ejemplo, este 77, como les digo, va de 90 a 100, el 793 de 240 a 267. Ahorita eso vamos a ver las capacidades, pero es importante, ¿no? Que aprendan esa carga útil o carga base, ¿no? Que es el fabricante. Acá tenemos lo que es ese control de retardo que les dije que tienen los camiones para pendientes, ¿no? Si se dan cuenta, acá nos dice si esta distancia X, que es esta distancia, la distancia que va a tener la rampa, es mayor a 610, vamos a considerar estos valores. Vamos a considerar estos valores. Y si es menor o igual a 610, vamos a considerar estos valores. Supongamos que tengamos X a 500 y tengamos una rampa de 8. Entonces buscamos dónde estaría 8 dentro de este rango. Entonces, ¿cuál sería la velocidad a la que podríamos ir? 32.1, ¿no? Entonces, bueno, eso es básicamente. Esto es muy similar, ¿no? Pendiente efectiva, la velocidad que nos permite. Este es de CAT, este es de Komatsu. Pero no se preocupen, para los ejercicios vamos a ver algo mucho más completo. Y eso, el posicionamiento de la carga, como les dije, esto está mal. Está sobre la visera. Como les dije, se va a concentrar más el peso acá y acá no mucho, ¿no? En este caso el peso, por su diseño, permite que se distribuya bien esta carga, ¿no? Y además no hay nada sobre la visera. Y como les dije en la clase pasada, una carga correcta, si vemos hacia atrás, sería, en este caso, si se dan cuenta, acá se más, ¿no? Lo que va a hacer que esta suspensión a este lado derecho sufra más, por decirlo así. El cargado en dos cachetes para una pala hidráulica, perdón, para una pala eléctrica, porque claramente acá podemos ver, ¿no? Ministro. Y acá, como les dije, el balde. Recuerden que no escucharon, es balde. Va a cargar, va a estar cerrado, lo va a abrir y va a caer la carga. En ambos casos podemos darnos cuenta que son camiones CAT, uno por la tolva. Claramente se distingue que es una tolva MCD y por las características del equipo. Bien, ahora vamos a ver vamos a ir al punto de lo que nos interesa. En este caso vamos a ver lo que es el rendimiento del camión. Q va a ser ese rendimiento en metros cúbicos por hora. Bueno, primero vamos a tener esta producción por ciclo. Vamos a tener esto, que es un factor de corrección para los minutos, ¿no? Para convertir esos minutos, porque vamos a tener otros datos. Por ejemplo, esta producción va a estar en metros cúbicos por hora y esto va a estar en minutos. Entonces, para hacer esa conversión y estén en las mismas unidades, vamos a usar esa conversión. Eficiencia de trabajo, factor de contracción del mineral, y acá ya es para determinar ese tiempo de ciclo, ¿no? Vamos a ver N, esta otra cosa que es el tiempo de cargueo de la pala. Esto, bueno, es importante que recuerden lo que es divertida, ¿no? Bueno, esa memotecnia que yo uso, que nos dice que la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Velocidad es metros por segundo y tiempo es segundos, ¿no? Entonces, distancia es metros.
bueno, divertido. Eso es, ¿no? Hay otras mnemotecnias, pero bueno, eso tan básico de física se aplica acá para obtener, en este caso, ¿qué vamos a obtener? El tiempo. Un tiempo uno, un tiempo 2 y aparte diferentes tiempos, ¿no? De carga y descarga. Entonces, bueno, todo eso vamos a verlo hoy día. Vamos a finalizar con ese video que va a ser cálculo de la productividad de camiones en gran minería. A ver cómo vamos con el tiempo. Sí, sí, vamos bien. Ya, bien. Tenemos productividad de camiones en gran minería. Lo voy a agrandar. Ya, bueno, primero, ¿qué nos dice? Vamos a tener, bueno, como objetivos vamos a evaluar, ¿no? Ese rendimiento horario que les dije por guardia de los equipos, en tajo abierto de Komatsu Caterpillar. Vamos a usar lo que es una pala, los handbook de Komatsu Caterpillar. Bien, bueno, eso ya lo lean ustedes. Las fuentes, como les dije, vamos a usar los handbook, que es importante, que son los manuales de uso de los diferentes, de estos dos equipos, ¿no? Y ya, vamos a empezar con esto. Aquí tenemos la misma fórmula que les presenté acá, que es aplicable para camiones CAT Komatsu. Bueno, un dato interesante acá, ¿no? Si tenemos un 793S, supongamos de 260 toneladas, y si nos dice que esas 260 toneladas son igual a 9, entonces cada camión de esos, ¿cuánto carga, no? Ya es en su división. Ya bueno, tenemos esa fórmula, ¿no? Aquí está. Vamos a explicar qué es cada término en el ejemplo. Bueno, ya les expliqué también antes. Vamos a tener esa fórmula para hallar el número de ciclos requeridos, esta. Para hallar al final el tiempo que nos va a tomar, vamos a tener esta otra, ¿no? Vamos a tener esta. Si se dan cuenta, este sub 1 es la capacidad que nos da el fabricante, ¿no? Aquí está. La que nos da el fabricante. En este caso, para el ejemplo, ya nos va a dar algo, ¿no? En este caso, ser de la pala. Es tiempo requerido por la pala para cargar al camión. O sea, cuántos ciclos va a necesitar. Recuerden que la pala también tiene ciclos, que lo vamos a ver en la otra clase, pero también se los mencioné brevemente en clases pasadas, que es atacar el material, levantar el brazo, mover el brazo, descargar el cucharón y, bueno, no, el balde, perdón, no es cucharón. Y bueno, ese ciclo, ¿no? ¿Cuántos ciclos nos requiere? O sea, ¿cuántas veces la pala va a tener que hacer ese ciclo para llenar al camión completamente? Como les dije, teníamos 2.5, pero no va a ser, ¿no? La mitad serían considerados como 3, ¿no? Para el ejemplo que les estaba mencionando. Pero acá nos va a faltar C1. Acá les he puesto el comentario donde está en el handbook de Komatsu, donde está esta fórmula, ¿no? Y por ejemplo, para hallar C1, que es lo que nos va a faltar, y K, también les he puesto dónde está, ¿no? 689. Y acá es el 1422. Entonces tenemos el factor de llenado del cucharón, que es K, y acá vamos a tener la capacidad colmada para el camión que tenemos, que es el 797F, como aquí es la tolva que les dije, la MCD2. Tenemos también el 793F, el 793F estándar. Y bueno, ¿no? Vamos a trabajar con nosotros con el 79F, con esta capacidad, ¿no? Y bueno, ya sale la caja con la tolva llena, con la tolva vacía. Luego vamos a tener el número de tiempo de ciclo, que esto es a lo que vamos a llegar. Si se dan cuenta, tenemos diferentes columnas, ¿no? Distancia, esta es la resistencia por pendiente, resistencia por rodadura, resistencia total, que es la resistencia de la pendiente más la resistencia de rodadura. Los cambios que vamos a tener, nosotros lo vamos a trabajar con otro tipo de cambios. La velocidad máxima en kilogramos, perdón, en kilómetros por hora. Y bueno, ¿no? Este factor de pérdida de potencia que vamos a tener por altitud, porque recuerden que mientras más alto estemos, vamos a perder potencia, ¿no? Velocidad promedio y tiempo tomado. Bueno, en nuestro caso vamos a usar cuando esté lleno y cuando esté vacío. Algunos términos para que vayan recordando: es flat, es cuando el camión se desplaza en una zona plana. Uphill es cuando se esté desplazando en una rampa positiva, y downhill es cuando esté descendiendo en una rampa negativa, ¿no? Y bueno, ¿no? Para hallar la distancia no tiene que dar el problema, ¿no? Y es algún parámetro que se puede obtener fácilmente. El
esa resistencia a la pendiente también nos va a dar el problema. No es difícil de calcular. Por ejemplo, podemos tener, a ver, si les explico, si tenemos una ruta, supongamos así, que vamos a tener una ruta así. Primero una ruta plana, vamos a subir, otra ruta plana, otra ruta así y vamos a llegar a donde vamos a descargar, ¿no? Esta sería una ruta plana, o sea, va a tener 0% de resistencia a la pendiente. Pero acá ya vamos a tener una resistencia. En este caso, para ir en esta ruta va a ser una pendiente desfavorable, o sea, nos va a restar, ¿no? Y acá vamos a tener 0% de nuevo y acá va a ser una pendiente favorable porque va a estar en bajada. Y acá vamos a tener una pendiente con 0%. A ver, ya, bien. Como les dije, vamos a tener eso, ¿no? Y acá se puede evidenciar en este ejemplo. Esta va a ser favorable y esta va a ser contraria, ¿no? O sea, es decir, digamos, esta, digamos, va a ser en bajada, pero cuando regrese voy a tener que subirla, por eso va a ser negativa. Bueno, lo vamos a ver ahora, puede sonar un poco confuso. Los signos también, por eso tenemos el ejemplo, pero como les digo, eso no es difícil, también lo podemos sacar. Esto sí, esta resistencia a la rodadura la tenemos que hallar nosotros con tablas, y aquí está, ¿no? Y acá les explico en qué página está. Bueno, no, para usar este ábaco necesitamos la velocidad, necesitamos la resistencia total. Como les dije, era la suma de la resistencia, de esa resistencia a la pendiente más la resistencia de rodadura y la tracción en las ruedas. Eso lo vamos a hallar, ¿no? Entonces vamos a tener dos casos. Cuando el camión va a estar vacío y cuando el camión va a estar lleno. Les voy a explicar cómo usar este abaco más adelante. También vamos a tener esa pérdida que les digo, ¿no? Pérdida de potencia por altitud, que aquí está, reducción de potencia debido a la altitud. En este caso estamos trabajando con un 797F que está acá. Y aquí está, ¿no? De acuerdo a la altura, vamos a ver a qué caso corresponde. Y bueno, después tenemos lo que es netamente lo que es la producción para hallar el ciclo, el tiempo de ciclo que les decía del camión. Con ese tiempo de ciclo vamos a hallar las variables que nos faltan, T1, T2, que es el tiempo de descarga y tiempo de carga, que acá también les he puesto cómo se halla. De acuerdo si es favorable o desfavorable, eso también nos va a dar el problema. Tener la estimación de productividad de los camiones, ¿no? La productividad en metros cúbicos se calcula de esta forma. Y bueno, ¿no? Y con eso vamos a acabar. Esta es la teoría. Las tablas, de dónde se saca cada una de estas tablas, ábacos, información, fórmulas. Entonces vamos a empezar con el 797F. Ya bien, bien. Vamos acá. Vamos a tener cálculo de la productividad de un camión minero CAT 797F en metros cúbicos por hora. Voy a agrandarlo más. ¿Qué nos dice el modelo? A ver, podemos ponerlo. No, lo vamos a leer, no, solamente. Voy a guardar y vamos a resaltar los datos más importantes. Por ejemplo, que va a ser un camión 797F acá. Es un camión 797F, obviamente de CAT. Altura de operación está a 4200 metros sobre el nivel del mar. Metros sobre el nivel del mar. ¿Qué más nos dice? Bueno, en este caso, como les dije, podemos trabajar con toneladas o con unidades de metro cúbico, ¿no? Y bueno, acá nos dice que tiene una capacidad de cucharón de 63 metros cúbicos con una capacidad colmada. Ponemos ese dato. El factor de llenado del cucharón es una mezcla de roca y tierra. Vamos a usar las tablas que les explico anteriormente. Las condiciones para la operación en el punto de carga hacen que el camión tenga un tiempo de ciclo largo. Un tiempo de ciclo largo, ¿qué quiere decir ciclo largo? Que nos va a tomar más tiempo. Eso lo vamos a ver más después. La operación, las condiciones para la operación en el punto de carga. Acá vamos a ver para el tiempo de descarga. Hacen que el camión tenga un tiempo de ciclo corto. ¿Qué será mejor que tenga un ciclo largo o un ciclo corto, ¿no? Obviamente, en este caso, que tenga un ciclo menor, ¿no? Que lo haga en menos tiempo, que descarguen menos tiempo, que carguen menos tiempo. Pero en este caso, no siempre todo va a ser ideal, ¿no? La eficiencia general de la operación, les decía que tenemos dentro de las paradas, si el equipo se malogra u otra cosa, tenemos dos mantenimientos, ¿no? El preventivo y no preventivo, ¿no? Y dentro
no preventivo estaban ese mantenimiento correctivo, ¿no? Que era cuando el equipo se malograba y otras clasificaciones más que he explicado en videos pasados. Tiempo de ciclo de la pala, es decir, en cuánto tiempo, eso que les decía CMS, en cuánto tiempo va a llenar la pala, va a cumplir su ciclo es de 0.7. Acá también está. Y bueno, vamos a empezar. Las condiciones del camino de acarreo nos dicen que es esto. Esto que les decía que nos tiene que dar el problema y que se puede secar fácil. Es, por ejemplo, acá vamos a tener cuánto es esa distancia, ¿no? Vamos a tener una ruta, un punto de partida 1 y un punto de regreso 2. Entonces el punto de partida 1, esta longitud va a ser de 500 metros y como les dije, no va a haber pendiente, entonces va a ser 0%. Esta distancia va a ser 800 metros y esta resistencia a la pendiente va a ser de 13.3%. Vamos a tener otra, esta zona se va a tener de 1200 metros, 0%. Y acá vamos a tener 80 metros de 3.3%. Y esta zona E no va a tener esa resistencia de pendiente y va a ser de 900 metros. Ya no va a comenzar del punto A, ¿no? Va a comenzar del punto E, va a seguir el punto D, el punto C, el punto B y el punto A, ¿no? Entonces ya ven esas pequeñas diferencias. Y algo importante son las características del terreno, ¿no? Nos dice que el camino A es irregular, blando, sin conservación y donde vamos a tener una penetración de la llanta de 100 milímetros. El camino B, C y D es un camino estabilizado, duro y liso, que no se ve bajo el peso, está bien regado y conservado. Y el camino E es irregular, blando, sin conservación. Vamos a tener una penetración de los neumáticos de 200 milímetros, ¿no? En esta zona. Entonces, bueno, hasta ahí ya son datos súper sencillos. Bien, vamos a empezar con el número de ciclos. Como les dije, tenemos esta fórmula, que es el número de ciclos que le va a tomar a la pala para cargar al camión. Y acá tenemos lo que es la capacidad colmada eh, entre lo que es la capacidad del cucharón de la pala en metros cúbicos o yardas cúbicas, como les mencionaba, y el factor de llenado. Si se dan cuenta, este K1 ya nos está dando el problema. Y aquí está, ¿no? Es L7. ¿Y qué es L7? Nos vamos. Aquí está L7. Aquí está. L7 es esa, ¿no? Esa capacidad de balde que nos está dando, perdón, que está mal. Capacidad de balde de 63 metros cúbicos. Tenemos eso. Tenemos eso. Y ya, bueno, ¿qué nos faltaría en este caso? Tenemos Q sub 1, nos estaría faltando C sub 1 y K. Entonces, lo que vamos a hacer primero, como lo he puesto acá, nos estarían faltando los factores K y C sub 1. Entonces, primero vamos a hallar C sub 1. Y C sub 1, como les dije, se relaciona con la capacidad que nos da el fabricante. En ese caso, buscamos el equipo que nos corresponde, que es un 797F con una tolva MCD 2. Buscamos eso y tomamos estos valores, ¿no? En metros cúbicos, de 240 a 267. Vemos que es un rango, ¿no? Entonces tomamos lo promedio y sería esto, ¿no? El promedio. Y si lo calculamos, aquí estaría, ¿no? Sería 253.5. Y ahora vamos a hallar K, que es el factor de llenado del... Bueno, como les dije, en el caso de estas palas, te puedo usar ambos, pero o sea, lo correcto es usar balde. Se puede usar cucharón, pero lo correcto es usar balde. Entonces, factores de llenado del cucharón o balde, vamos a tener que nos decía que era un tipo de mezcla, que es lo que se da generalmente en mina, ¿no? No solamente tenemos tierra, sino roca, esa composición. Y de nuevo vamos a tomar un promedio, ¿no? Si sacamos el promedio sería 110%, pero recuerden que tenemos que trabajar en números, ¿no? Entonces sería 1.1, ¿no? ¿Dónde está eso? Mm, aquí está, factor de llenado del cucharón, mezcla de roca y tierra. Entonces tenemos ese factor y K sería 1.1, ¿no? Que sería dimensional o en números normales. Aplicaríamos la fórmula para hallar el número de ciclos que le toma la pala a llenar al camión. Que si redondeamos serían 4. Bueno, teniendo eso, ahora vamos a hallar el tiempo de ciclo, ¿no? Usando esta tabla guía que les dije. Con estas variables, ¿no? Distancia, resistencia a la pendiente, resistencia a la rodadura, resistencia total, que es la suma de esas dos.
esos cambios que vamos a tener, velocidad máxima en kilómetros por hora, esa reducción de potencia por altitud, factor de reducción de potencia por altitud, la velocidad promedio y el tiempo que le toma, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener el tiempo de ciclo y para empezar con eso que les digo, vamos a empezar hallando la distancia y la resistencia a la pendiente, que ya no es el problema, ¿no? Y bueno, acá hay algo importante que les quería explicar. A ver, nos vamos acá. Es lo mismo, ¿no? Vamos a tener esto en nuestro ejemplo. Esto, va a bajar un poco y acá. Bueno, primero vemos que tenemos las distancias, ¿no? A ver, ¿dónde está? Voy a copiar. Tenemos las distancias. ¿Dónde está? Ya, aquí está. Bueno, vamos a tener primero las distancias. Distancias. ¿Y qué más también vamos a tener? Vamos a tener esa resistencia a la pendiente. Entonces, simplemente podemos copiarlo, ¿no? Pero acá viene la cosa, ¿no? Para la ruta 1, como les decía, bueno, por ejemplo, en la ruta 1 vemos que el nivel B, este nivel B, tiene una pendiente desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque está en subida. Entonces, esa pendiente desfavorable la vamos a considerar tal cual. Pero esta pendiente favorable va a ser como algo que nos va a favorecer, ¿no? Entonces lo podemos considerar como negativo, porque nos va a ayudar. Entonces, en este caso del ejemplo 1, tendríamos que la pendiente, cuando el camión está cargado, acá va a ser 0%, acá va a ser 13.3%, acá 0%, acá va a ser menos 3.3% y acá va a ser 0%. Pero cuando regrese va a ser 0%. En este caso va a ser desfavorable. Entonces, para esta ruta de regreso, esto sería positivo 3.3%, 0%. Y esto sería menos 13.3% y 0%, ¿no? Porque va a regresar. Entonces es lo que vamos a completar. A ver, voy a agrandar. Es lo que les digo acá, ¿no? Tenemos las distancias y al final vamos a tener esto, ¿no? Como les explicaba. Cuando el camión va a hacer la ruta cargado y cuando va a regresar vacío, ¿no? En este caso esto va a ser negativo. Bueno, acá está mal el orden. Debería ser 0%, 3.3%, 0% y menos 13.3% y 0%. Entonces ya bueno, ahí lo corrigen ustedes. Y simplemente vamos a colocar eso, ¿no? Plano A, subida B, plano C, bajada D y plano E. Cuando está cargado, la distancia y esa resistencia a la pendiente. Colocamos esos datos en ambos casos. Y teniendo esa distancia y resistencia a la pendiente, ¿qué nos falta ahora? Vamos a la teoría. Nos estaría faltando ahora esa resistencia a la rodadura y la resistencia total. Podemos hallar esas dos resistencias porque ya tenemos la resistencia a la pendiente y vamos a hallar la resistencia a la rodadura y ya simplemente hacemos la suma. Y esta suma total tiene que ser en valor absoluto. Eso lo vamos a ver ahora. Aquí está. Resistencia de rodadura y resistencia total. Y nos vamos para ello acá, a esa tabla que les decía. Y para ello nos tenemos que ir a las características. Aquí está, características del terreno que pasa el camino desde el carguío hasta la descarga. Y acá vemos, ¿no? Vamos a buscar estas características en esa tabla, ¿no? Son características que mantenimiento nos puede dar, ¿no? Sin ningún problema. No es que sean muy difíciles de hallar o de conseguir. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, para A, aquí está mal, para A vamos a tener, para A en este caso, vamos a tener 8%, porque nos dice que es un camino irregular, blando, sin conservación, sin estabilizar, de ¿no? 100 milímetros o 4 pulgadas, y va a ser 8%, y acá ponemos eso. Para la zona BCD, nos dice que es un camino estabilizado, pavimentado, duro y liso, que no se dé bajo el peso, regado y conservado, que en general se mantiene así, ¿no? Las vías, sobre todo en rampas, ¿no? En la mayoría de minas, gran minería. Y nos dice que en este caso vamos a usar neumáticos radiales, fabricados con caucho, que es lo general, lo que más se usa, por no decir en todos los casos. Tenemos otros tipos de neumáticos que son los neumáticos tipo telas, pero no se usa. Si hay un problema con el caucho, con la fabricación de caucho u otros problemas, quizás se considere usar, pero en este caso y en la mayoría de casos, como les digo, no se usa. Se usan los neumáticos radiales. Entonces vamos a tener 1.7 y para el caso de la parte de la zona E, vamos a tener que es un camino irregular, blando, sin conservación, con 200 milímetros de penetración, ¿no? Que se va a hundir.
Entonces, simplemente volvemos a hacer el resumen. Esto ya teníamos y lo que hemos añadido es eso, ¿no? Para A va a ser 8%, para B, C, D va a ser 1.7 y para E 14%. Lo contrario, cuando regrese, ¿no? Va a empezar con 14%, va a ser 1.7 de D, C, B y A va a ser 8%. Y lo que hacemos es acá, hemos aplicado una fórmula, a ver, la voy a agrandar, del valor absoluto que es ABS de la suma de estos dos, ¿no? Y así hemos calculado la resistencia total. Con esta resistencia total nos vamos a ir al ábaco. Bueno, ya está, tenemos eso. Fácil hasta ahora. Acá posiblemente se les complique un poco, pero les voy a explicar uno bien explicado para que ustedes lo practiquen después. Tenemos entonces el cálculo de la velocidad del camión más el tipo de cambio a aplicar. Bueno, como acá mismo lo dice, recuerden que esto estaba en la página de Komatsu, si mal no me equivoco, es la 749. Sí, 749. Entonces, a ver, nos vamos al gráfico. De frente nos vamos al Paint para que se los explique. Lo voy a agrandar. Lo voy a agrandar. Ya bueno, si se dan cuenta, tenemos primeramente dos líneas paralelas continuas. A ver, disculpe. E y L. E indica que, como les expliqué en un inicio, cuando el camión está vacío y L cuando está lleno. Entonces, si se dan cuenta, tenemos parámetros. Una resistencia total. Lo que vamos a obtener es la velocidad y esos cambios, no esa tracción en las ruedas que vamos a tener. Bueno, no, los cambios es lo que vamos a tener, ¿no? Estos y la velocidad. Y ya bueno, con eso vamos a trabajar. Con la resistencia total y si el camión está vacío o lleno. Por ejemplo, a ver, nos vamos al problema. Vamos a trabajar con A. Vamos a trabajar con A. A va a tener una resistencia total de 8%. Entonces vamos a hacer de un color. Acá es 5, ubicamos la resistencia. Sí, este es 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. Bueno, acá vamos a usar esta. Vamos a hacerla precisa. Hasta acá. Hasta acá. Luego, ¿qué nos dice? Tenemos que encajar esto. Vamos a jalar recto hasta donde choque. Considerando esto. En este caso va a chocar. Donde choca por primero es en este cambio. Está un poco más. Por ahí más o menos, digamos. Que debería ser un poco más abajito porque es 8. Digamos hasta ahí. Y vamos a hacer la intersección. Entre 18 y 19. Entonces, donde intersecte, de ahí jalamos para abajo, ¿no? Y ¿qué vamos a obtener? La velocidad y donde caiga, en este caso, donde ha caído en 3D, ¿no? Entonces, este sería el cambio y esta sería la velocidad, 18, 19. Vamos a comprobar. Para A, el cambio es 3D efectivamente y la velocidad está en kilómetros por hora. Entonces, así como hemos hecho este, se puede trabajar para todos los demás. Tenemos en este caso, para lo que es para la zona A, como les dije, el mismo procedimiento. Bueno, en este caso es perdón, acá hay un error. Yo lo he hecho cuando está descargado. En este caso yo lo he hecho así. A ver, en este caso es con 14%, ¿no? Si buscamos uno de 8% nos debería dar igual. O bueno, creo que no tenemos en este caso, ¿no? No tenemos en este caso. Pero eso sería en un caso hipotético que tuviéramos, bueno, me he inventado esa situación, ¿no? 8% de resistencia total y cuando el camión esté vacío. Vamos a hacer otro ejemplo cuando el camión esté lleno. Bueno, voy a copiar este para explicarles porque es el mismo principio. Está muy borroso. Vamos a hacer otro. Cuando el camión esté lleno cuando el camión esté lleno para, aquí estamos construyendo 8%. No, sí está bien, como les digo. Ya, caso ha coincidido. Consideramos esto, entonces jalamos el 8%, ¿no?
Jalamos 9, 8%. 8% hacemos concordar y jalamos, ¿no? 18, 19%. La diferencia es que si vemos o sea, va a partir desde acá, ¿no? Desde acá debería partir. No desde acá, desde acá. Desde esa línea. Desde esa línea parte hasta acá. Si tuviéramos, por ejemplo, vamos a ver el otro ejemplo, ¿no? Y ahí está para el 8%. Vamos a ver cuando el camión esté descargado. Esto está errado. Disculpen, esto está errado. Mm, Vamos a tener cuando el camión esté descargado para mostrarles un ejemplo. Vamos a tener en este caso para la zona E que nos dice que es 14%. Entonces lo vamos a hacer ya. Vamos a tener acá 15, 14%. ¿Qué más nos da a entender? Que está vacío. Va a estar vacío. Entonces, de acá para acá. Porque si lo hiciéramos de acá para acá, tendríamos otra cosa, ¿no? Pero va a estar vacío. Entonces es de acá hasta acá, hasta que choque. Y si bajamos, vamos a tener entre 20 y 25. 22, 23. Y vamos a tener 4D. Entonces tendríamos 4D y de velocidad 22, 23, 25 kilómetros por hora. Entonces vamos a corroborar si eso está bien para E. A ver dónde está E. Y efectivamente 4D y de entre 22 a 25, ¿no? Entonces así es. Es importante considerar esa. Estaba confundiendo con otro abaco de resistencias de distancias equivalentes. Entonces, eso sería, ¿no? Considerar esas líneas paralelas. Estas líneas paralelas. Y bueno, eso sería para. Y bueno, no, así pueden trabajar para cada caso, no es difícil. Es el cálculo de la velocidad del camión más el tipo de cambio a aplicar. Entonces ya tenemos hasta esa parte tenemos eso. Ahora vamos a tener el factor de pérdida de potencia, que en este caso nos dice que vamos a trabajar a una altitud de 4200 metros, entonces este rango, ¿no? Y dice que vamos a tener una pérdida de 85.1 a 79.3. Básicamente lo que nos está diciendo acá que para 3800 vamos a tener una pérdida de 85.1%. Una reducción de la potencia 85.1% y en 4600 a 79.3%. Si se dan cuenta, mientras más alto esté, más vamos a tener una reducción de potencia mayor. Entonces, si queremos ser exactos con 4200, simplemente interpolamos. ¿Qué quiere decir interpolar? A ver si no se acuerdan. También tengo un video de eso en matemática aplicada a la ingeniería, a la minería. Es por decir así, ¿no? En este caso, vamos a tener X y Y. X primero va a ser 3800. Y vamos a tener un Y, por decirlo así, de 85.1. 85.1. Luego vamos a tener un X de 4600 y un Y de 79.3. Es trabajando con ese rango, pero lo que queremos nosotros es hallar cuánto sería para 4200. Y ese sería nuestro Y. Esto vamos a considerar como un X sub 0. Esto sería X. Y eso sería X sub 1. Y por esta parte tendríamos lo que sería Y sub 0. Y esto sería Y sub 1. Y esto propiamente sería Y. Para ello es importante que recuerden la fórmula de la interpolación. Como les dije antes, a ver si me acuerdo, creo que era así. Y sub 1 menos Y sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0. Y acá lo que variaba era esto. Y menos Y sub 0. Y acá X menos X sub 0. O sea, simplemente se tienen que aprender esto. Y ya pueden partir de ahí despejamos Y, que es lo que queremos. Entonces, Y, ¿qué sería? Y sería más Y sub 0 más Y sub 1 menos Y sub 0 por esto que va a pasar a multiplicar de X menos X sub 0 sobre X sub 1 menos X sub 0. Y sí, efectivamente es esa fórmula para la interpolación. Y simplemente reemplazamos esos datos que les he puesto acá. Y si vamos a hacer eso acá,
Como les dije, vamos a trabajar de esta forma. Igualito tal como les he puesto. Y vamos a obtener que la pendiente va a ser de, esa reducción de la potencia va a ser de 82.20%. En general, todas las zonas van a estar en esa ruta, entonces no vamos a mover nada de eso, simplemente va a ser eso. Para todas las rutas vamos a considerar eso. Y bueno, ahorita lo vamos a reemplazar acá. Acá, si se dan cuenta, es para todo. Entonces, ya es algo general, ¿no? Porque todas nuestras operaciones van a estar en esa altitud, en esa cota. Y ya bueno, ahora vamos a hallar lo que es la velocidad promedio. La velocidad promedio, no sé qué es la velocidad máxima que ya hemos hallado anteriormente de los ábacos, más el factor H. Y el factor H es ese factor de pérdida de potencia por altitud, ¿no? Pérdida, reducción de potencia por altitud. Entonces, esto siempre va a ser, ¿no? 0.822, porque es 82.20%, pero en números normales 0.822. Y la velocidad máxima ya la tenemos. Entonces, voy a hacer un ejemplo para A. A teníamos una velocidad máxima de, cuando el camión está cargado, aquí está, de 19. Y este factor de reducción de potencia es 0.822. Entonces multiplicamos y nos va a dar 15.618 kilómetros en metros por minuto. Y hacemos esta conversión básica, ¿no? ¿Por qué básica? Porque acá, si se dan cuenta, ¿qué queremos acá anular? Queremos anular esto. Kilómetros con kilómetros. Horas se van a anular con horas. ¿Y qué nos va a quedar al final? Metros sobre minutos. Y eso es. Vamos a tener esta velocidad promedio de 260.3 metros por minuto. Y así para cada caso vamos a hacer. Cuando tengamos eso, con esta velocidad promedio vamos a usar lo que les decía, ¿no? Divertida. Entonces, esa fórmula que nos dice, si queremos tiempo, va a ser distancia sobre velocidad. Y por ejemplo, vamos a seguir con A. Verbigracia zona A, vamos a tener 500 metros. Entonces la distancia es 500 y la velocidad, ¿cuánto va a ser esa velocidad? Eh, esa velocidad promedio va a ser de 260.3 metros cúbicos por minuto. Hacemos eso y nos va a quedar en minutos, ¿no? Que este tiempo va a ser 1.92 minutos. Y así hallamos el tiempo para todos, ¿no? Entonces vamos a tener un tiempo de cargado, tiempo total de que se va a demorar, ¿no? En cada zona, ¿cuánto se va a demorar? Y al final, o sea, todo ese tiempo que abarca cuando el camión va a estar cargado, vamos a tener 15.75. O sea, para que haga esa ruta cargado, a ver dónde está toda esa ruta. Aquí está. Para que haga toda esta ruta cargado, en este sentido del punto 1, se va a demorar 15.75. Y cuando haga la ruta 2, obviamente cuando no va a tener carga, solo va a demorar 7.01. La mitad de tiempo casi, ¿no? Más de la mitad, menos de la mitad del tiempo incluso. Entonces, obviamente, ¿no? Porque va a estar vacío. Y acá está, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Los parámetros: distancia, resistencia a la pendiente, resistencia a la rodadura, resistencia total. Este era los cambios, esta era la velocidad máxima, el factor de reducción por altitud, de potencia por altitud. Acá teníamos lo que es la velocidad promedio y acá el tiempo, ¿no? Ya teniendo esto, con esto ya podemos trabajar. Viene, lo más fácil viene ahora, que es la producción. Y acá vienen las formulitas que les puse, ¿no? Si se dan cuenta, es todo un proceso para llegar a estas fórmulas y ser preciso, ¿no? Porque el problema te puede dar F, te puede dar CM y simplemente reemplazas, ¿no? Pero acá estamos viendo cómo realmente se origina todo, ¿no? Y bueno, sí, casi una hora va a durar. Ya el 793F, CAT, ya se los voy a dejar para ustedes, ¿no? Acá les voy a poner el enunciado y las características para que practiquen. Ahí está. Este es el ejercicio. Modelo 793F, una altitud. Vamos a tener una pala eléctrica de Komatsu 4100 con capacidad de 60 metros cúbicos. El factor de llenez mezcla de roca. El tiempo de ciclo. Esto va a variar. Y ya lo practican ustedes. Ya lo practican ustedes y bueno, ya, sigamos. Ahora vamos a llegar a producción. ¿Qué queremos hallar de esta parte? Y en esta parte queremos hallar, como les dije, ese tiempo, ¿no? A ver, ¿dónde estaba? Aquí está, CMT. Este tiempo. Y si se dan cuenta, la fórmula es igual. Número de ciclos requeridos por el camión
eh, que en este caso vamos a trabajar con 4 ciclos. ¿Dónde está? Sí, con 4 ciclos. Eh, tiempo de ciclo de pala. Vamos a tomar 0.7 minutos. Bueno, como les dije, ese es el ciclo del tiempo para el camión, ¿no? El tiempo que da a demorar el camión. Entonces vamos a tener eso. Número de ciclos requeridos, tiempo de ciclo de la pala, la distancia, velocidad 1. Esto que ya hemos hallado anteriormente, que es el tiempo que está acá, cuando está cargado y cuando está vacío, ¿no? Este va a ser el primer tiempo, este va a ser el segundo. Y esos tiempos de carga y descarga, tiempo de carga, recuerden que nos decía el problema. Le subrayé todavía para el tiempo de descarga y carga. Nos hablaba de ciclos, si era rápido o lento, ¿no? Aquí está. Cuando es carga, el tiempo de ciclo va a ser largo, es decir, que va a ser desfavorable. ¿Por qué desfavorable? Porque es un tiempo largo, o sea, más minutos, más tiempo, más gastos, más costos. Entonces, es eso, ¿no? En cambio, en un ciclo corto, si va a descargar más rápido, va a regresar más rápido, ¿no? En cambio, si va a demorar más en cargar, va a demorar más tiempo en llegar al botadero o a planta, a la chancadora, y son más costos, ¿no? Entonces, si es ciclo largo, es desfavorable. Si es ciclo corto, es favorable. Y aquí está. Para el ciclo de descarga, hemos visto de carga era desfavorable porque era un ciclo largo. De descarga era favorable porque era corto. Entonces, igual sacamos un promedio y aplicamos la formulita, ¿no? Aplicamos la formulita, que es número de ciclos requeridos por el camión nuevamente, tiempo de ciclo de la pala que nos da el promedio, ¿no? Algo que nos da el promedio era 0.7. Esta relación que ya hemos hallado anteriormente, T1, T2, que es el tiempo de carga y descarga, y reemplazamos y obtenemos que ese tiempo que va a demorar el camión va a ser de 26.61 minutos. Bien, ahora nos vamos. Ahora lo que queremos es esto. Eso es lo que queremos. Por eso hemos empezado a realizar el ejercicio. Bueno, queremos hallar la producción netamente. Y bueno, vamos a tener que esta P es la producción, C es la capacidad colmada del cucharón, que también la tenemos, CMT es lo que hemos hallado, ¿no? Lo que les decía que es el tiempo de ciclo del camión, la eficiencia de operación, ET, y M es el número de camiones. En este caso solo estamos haciendo para un camión. Si digamos nos piden hallar la productividad de 42 camiones, simplemente multiplicamos, ¿no? Digamos, en un mes y ya hacemos más calculitos, ¿no? Por 42, por 30 y ya tenemos, ¿no? Ya tenemos eso. Ya, y simplemente reemplazamos C, que lo hemos hallado anteriormente, que está acá en el primer cálculo. ¿Dónde está C? Aquí está, C, que sería 253.50 metros cúbicos. Ahí lo hemos hallado. Es eso. Y 60, como les dije, es para corregir ese factor de minutos. Acá era 0.85. A ver, acá tengo una duda. Mm, Vamos a revisar. La producción por hora, que es Q, tiene que estar en metros cúbicos por hora. La producción por ciclo en metros cúbicos. A ver cómo lo hemos trabajado acá. CMT al final está en 21.61 minutos por ciclo. Minutos por ciclo, metros cúbicos por hora. Sí, sí, está bien. Vamos a por la eficiencia que nos decía el enunciado al inicio, que aquí está, 5%. Y lo vamos a multiplicar por 1. 1 porque es el número de camiones con el que tener una producción de 400.84. Lo podemos redondear incluso a 485 metros cúbicos por hora. Entonces en una hora vamos a hacer 485 metros cúbicos. Y bueno, bien, eso con eso finalizamos esta parte de lo que son operaciones con equipos de acarreo, ¿no? 3 videos muy interesantes, muy instructivos. Entonces es importante que no se olviden, ¿no? Todo lo que hemos estado viendo, especialmente las partes del camión,
partes de la tabla del funcionamiento de los trenes de fuerza para ya sea para lo que es propulsión mecánica y propulsión eléctrica. Otro punto importante es lo que les decía, ¿no? De la inspección que se hace en piso, plataforma y cabina. Es importante, como les dije, es donde se almacenan, ¿no? Esos sensores, cómo detectan y envían esas señales de ingreso a esa computadora SM, ECM. Y esa SM también va a mandar señales de salida, ¿no? A lo que son los actuadores. Y si es crítico, puedes parar al equipo para rampas de bajada. Vamos a usar lo que es el freno, el control de retardo, ya no los simples frenos, sino el control de retardo para que se mantenga una velocidad constante. Y eh, bueno, si quieren analizar más el problema en nuestro caso, se dice que la eficiencia, por ejemplo, para palas tiene que ser mayor al 92%. Y bueno, no sería para camiones, es menos, es menor. Entonces, en base a todas las fórmulas que hemos hecho, ¿qué dato tendríamos que cambiar? ¿Qué dato tendríamos que cambiar para tener más productividad por hora? Entonces, lo que ustedes pueden hacer es comparar, ¿no? El resultado que tengan con este camión 793F con el CAT y ver cuál es mejor. O sea, qué dato o qué cálculo hace, bueno, si es un cálculo, ver, o sea, qué genera ese cálculo, ¿no? ¿Qué del ejercicio nos está dando? Por ejemplo, cede mucho, ¿no? Y esto está afectando mucho. Si estuviera estabilizado y duro como las zonas B, C, D, nos reduciría mucho el tiempo y tendríamos más producción, ¿no? O sea, traten de analizar desde ese punto. Bueno, no, básicamente se divide en tres partes, ¿no? Número de ciclos, tiempo de ciclo, que es el más largo, y la producción. Básicamente acá es tres. Básicamente eso es. Eso es con esto finalizamos esa parte de lo que es cálculo de la productividad de un camión minero. Y bueno, me olvidé de decirles al inicio, pero siempre les recomiendo que vean los videos en velocidad 1.5. Traten de repasar los videos que ya hay de maquinaria, equipo minero y operaciones mineras. El otro lista es de matemática, el otro lista es de diseño y planeamiento de minado. Y hay muchas cosas interesantes, ¿no? Y bien, eso sería todo por, por ese ciclo, ¿no? De videos de equipos de acarreo, que es con lo que empezamos. Y bueno, no, quizá vamos a seguir, quizá también vamos a hacer productividad para palas, para cargadores frontales, para tractores. Y bueno, muchas gracias.